La Academia Galáctica se mantuvo como un faro de conocimiento en el cosmos, un lugar donde las civilizaciones más avanzadas enviaban a sus mentes más brillantes para estudiar, innovar y liderar sus mundos hacia el futuro. Durante siglos, la Academia había sido un reino exclusivo para las especies de élite de la galaxia, cada una con avances tecnológicos, rasgos físicos o capacidades intelectuales que los diferenciaban, aunque los humanos recientemente habían logrado viajar entre estrellas. Eran vistos como los recién llegados primitivos de la galaxia, inteligentes pero lejos de ser excepcionales. Esa percepción estaba a punto de ser puesta a prueba. Alex Black bajó de la nave de transporte y pisó los brillantes y pulidos terrenos de la Academia. El aire zumbaba con una energía desconocida, producto de tecnologías que no podía comenzar a comprender a su alrededor. Estudiantes de todas las formas y tamaños conversaban, algunos flotaban en dispositivos de levitación, otros exudaban un aura de luz o ajustaban sus apéndices biomecánicos. Sus voces se mezclaban en una sinfonía de idiomas, cada uno más extraño que el siguiente. Alex agarró con fuerza su tableta de admisión, su mapa holográfico, su única guía en este abrumador nuevo mundo. La decisión de admitir a Alex había sido un tema controvertido de acalorado debate entre los miembros de la Junta de la Academia. Las relativamente recientes aventuras de la humanidad en el espacio habían impresionado a algunos académicos con visión de futuro, pero la mayoría veía a los humanos como un riesgo innecesario, demasiado emocional, demasiado impredecible y demasiado dependiente de métodos obsoletos. La señorita Thorx, una célebre instructora de la raza ciana, había estado entre los críticos menos conocidos por su intelecto afilado como una navaja y su comportamiento sin tonterías. Había cuestionado abiertamente la inclusión de un humano en su clase de física avanzada, considerándolo un insulto a su experiencia. En su primer día, Alex entró en la gran sala de conferencias, un espacio cavernoso donde las paredes pulsaban con proyecciones holográficas de galaxias, ecuaciones y descubrimientos históricos. Los asientos estaban dispuestos en hileras que ascendían abruptamente hacia la parte posterior mientras caminaba. Las conversaciones se detuvieron y cientos de ojos se volvieron hacia él. Podía sentir su escrutinio, su duda, su silencio. Juicios. Alex se obligó a mantener la cabeza en alto, aunque cada fibra de su ser gritaba que se retirara la señorita Thorx. Estaba de pie en el centro de la sala, su figura alta y esbelta exudaba autoridad, su piel brillaba con un tono metálico y sus penetrantes ojos violetas parecían ver a través de Alex por completo. No habló cuando él se acercó, en lugar de eso esperó hasta que hubiera tomado asiento cerca del frente. Cuando finalmente se dirigió a la clase, su voz era fría y calculada, reverberando por el pasillo sin necesidad de amplificación. Bienvenidos a Dinámica Cuántica Avanzada. Comenzó este curso, no es para los débiles de corazón, solo las mentes más capaces pueden comprender las complejidades que exploraremos aquí. Los errores no serán tolerados como las consecuencias de no entender estos principios podrían significar un desastre para civilizaciones enteras. Su mirada se detuvo en Alex, un desafío tácito en su expresión. Sintió una ola de autoconciencia, pero se negó a dejar que se notara. La clase continuó y la señorita Thorx no perdió tiempo en sumergirse en teorías complejas, ecuaciones holográficas. Se materializó en el aire, se retorció y evolucionó en representaciones multidimensionales. Alex se esforzó por seguir. Su cerebro trabajaba horas extra para procesar conceptos mucho más allá de todo lo que había encontrado en la Tierra. A medida que avanzaba la conferencia, el desdén de la señorita Thorx por Alex se hizo más evidente. De vez en cuando, hacía una pausa para explicar algo en términos demasiado simplistas y miraba en su dirección como para resaltar su suposición de que no podía seguir el ritmo. Los otros estudiantes se rieron entre dientes. Su diversión estaba apenas velada. Luego, a mitad de la conferencia, la señorita Thorx decidió probar su punto. Detuvo su ritmo y se volvió hacia la clase con una sonrisa depredadora. Ya que estamos explorando los conceptos básicos de la dinámica del tensor galáctico, tal vez nuestro estudiante más nuevo quiera demostrar su comprensión. La sala quedó en silencio. Alex sintió que se le hundía el estómago, su corazón latía con fuerza en el pecho. Miró a su alrededor con la esperanza de que pudiera estar dirigiéndose a otra persona, pero sus ojos estaban fijos en él. Lentamente, se levantó de su asiento. El peso de cientos de ojos hacía que sus movimientos se sintieran lentos. Por favor, señorita. Torre dijo haciendo un gesto hacia la pizarra holográfica al frente del salón, resuelve esta ecuación con un movimiento de su muñeca. Una fórmula compleja apareció en el aire, sus símbolos brillantes se movían y entrelazaban. Era un desafío incluso para los estudiantes más brillantes, un problema que requería no solo precisión matemática, sino también un profundo conocimiento de la física interdimensional. Alex miró la ecuación, su
Mente acelerada reconoció algunos de los componentes, pero el resto le era extraño. Literalmente pensó en sus años de estudio de la física de la Tierra, tratando de encontrar una conexión, una forma de abordar el problema. Los otros estudiantes murmuraron, entre ellos algunos susurrando apuestas sobre cuánto tiempo le tomaría admitir la derrota. Tomando una respiración profunda, Alex se acercó a la interfaz holográfica, levantó la mano, y el sistema se ajustó automáticamente para permitirle escribir en la notación estándar de la Tierra. La habitación volvió a quedar en silencio mientras él comenzaba a trabajar. En lugar de confiar en herramientas avanzadas o algoritmos, usó métodos que había aprendido en la Tierra: lápiz y papel, lógica adaptada al medio holográfico. Al principio su enfoque Drew Snickers, primitivo. Un estudiante susurró. Un solo adivinando, dijo otro, pero mientras Alex continuaba los murmullos se desvanecieron los símbolos en el tablero. Comenzaron a alinearse, la ecuación tomando forma de una manera que incluso la señorita Torrex había anticipado. Su expresión divertida dio paso a un ceño fruncido, luego a una mirada de genuina sorpresa cuando Alex dio un paso atrás. La ecuación estaba completa. La habitación estaba tan silenciosa que podía escuchar su propia respiración. La señorita Thor estudió su trabajo, sus ojos se entrecerraron mientras analizaba cada línea, cada cálculo. Finalmente habló, su voz teñida de un reconocimiento renuente. La solución es correcta, dijo, su tono medido, pero este método es poco ortodoxo. Alex la miró a los ojos. Su confianza regresó. En la Tierra lo llamamos resolución creativa de problemas. Una oleada de sorpresa recorrió la clase por primera vez. Alguien había desafiado los rígidos estándares de la señorita Torrex y lo había logrado. Alex regresó a su asiento, su corazón todavía latía aceleradamente, pero ahora por una razón diferente. Había demostrado su valía, aunque solo fuera por un momento. La señorita Talrex continuó la conferencia, pero su comportamiento había cambiado. Ya no había condescendencia en su tono cuando se dirigió a la clase. Como para Alex, sabía que esto era solo el comienzo. El camino por delante estaría lleno de desafíos, pero había dado el primer paso para ganarse su lugar en la Academia Galáctica el día después del inesperado éxito de Alex al resolver el desafío de la señorita Torrex, uno que nunca olvidaría. Mientras caminaba por los relucientes pasillos de la Academia Galáctica, podía sentir el peso de 1000 ojos sobre él. Sus compañeros, estudiantes de todos los rincones de la galaxia, parecían incapaces de decidir si estaban intrigados o irritados por él. Los susurros lo seguían a donde quiera que iba, y el ocasional una sonrisa burlona o una mirada condescendiente le recordaban que su posición aquí todavía era precaria. A la luz de la mañana, las enormes salas de conferencias y las instalaciones de investigación de la academia brillaban con sus paredes llenas de vida, con pantallas holográficas en movimiento de nebulosas lejanas y ecuaciones complejas. Alex sintió una punzada de nostalgia cuando vio su reflejo en una de las muchas superficies pulidas. Sus rasgos humanos, tan ordinarios en la Tierra, parecían fuera de lugar entre la diversidad alienígena que lo rodeaba. Seres reptiles imponentes, entidades brillantes basadas en la luz e incluso estudiantes semimecánicos llenaban los pasillos de la academia, cada uno con un aura de superioridad intelectual que parecía disminuir la presencia de Alex a pesar de la creciente tensión. Alex decidió no dejar que la duda se infiltrara en su mente. Había demostrado su valía una vez y sabía que podía hacerlo de nuevo. Sin embargo, cuando llegó a su siguiente conferencia y seminario avanzado sobre cálculo multidimensional, notó un cambio innegable en la atmósfera. Los estudiantes se quedaron en silencio cuando entró en la sala. Su atención se fijó en él como si anticiparan algo extraordinario. El peso de sus expectativas era sofocante. La señorita Talrex ya estaba allí. Su imponente figura metálica llamaba la atención al frente del salón. Se mantuvo erguida, sus ojos violetas escanearon el salón mientras preparaba su conferencia. Cuando su mirada se posó en Alex, él notó algo nuevo. Curiosidad. No era aprobación ni admiración, pero tampoco era desdén absoluto. En todo caso, era la mirada de un científico que observa una anomalía. La clase comenzó. Su voz era tan aguda como siempre. Ayer presenciamos una demostración única de resolución de problemas, aunque poco convencional, ha suscitado preguntas sobre el valor potencial de los enfoques alternativos. Hoy veremos si tales métodos pueden resistir un escrutinio más riguroso. Sus palabras enviaron una ola de murmullos a través de la clase, pero Alex permaneció quieto. Su mente corría. Estaba claro que la señorita Torx no iba a dejar que su éxito inesperado pasara desapercibido.
Casi podía sentir a los estudiantes a su alrededor, afilando sus cuchillos metafóricos listos para verlo. Fracasar. La lección comenzó con una explicación detallada de la teoría de ondas interdimensionales, un tema que hizo que la clase fuera más interesante. La cabeza de Alex. Da vueltas la señorita Tal Rex presentó modelos holográficos que se retorcían y expandían en formas imposibles sus dimensiones. Se plegaban sobre sí mismas de maneras que desafiaban la comprensión. Los otros estudiantes tomaban notas sin esfuerzo. Sus implantes neuronales avanzados les permitían absorber información a la velocidad del rayo. Alex, que carecía de tales mejoras, confiaba en su propia determinación y en las herramientas simples que había traído de la Tierra, un cuaderno y un bolígrafo a medida que avanzaba la conferencia. La señorita Torx planteó preguntas cada vez más difíciles a la clase. Los estudiantes extraterrestres levantaron la mano y ofrecieron respuestas que se basaban en los intrincados principios del tema. Alex escuchó atentamente juntando fragmentos de información mientras trabajó para mantenerse al día. De vez en cuando, la señorita Tal Rex miraba en su dirección, su expresión era ilegible. Finalmente hizo una pausa y se volvió hacia la clase con un nuevo desafío. Dijo, haciendo un gesto hacia una ecuación holográfica que giraba: es un problema que incorpora todos los principios que hemos discutido. Hoy requiere no solo precisión técnica, sino también una comprensión profunda de las interacciones multidimensionales. ¿Quién lo intentará? Hubo un breve silencio antes de que uno de los mejores estudiantes, una entidad cristalina llamada Kale, levantara su mano. Kale era conocido por su brillantez, ya que había aprobado todas las pruebas y desafiado a las que la señorita Torrex había dado alguna vez. La sala pareció contener la respiración colectivamente cuando Kilar se acercó al tablero holográfico. Cor trabajó rápidamente. Sus apéndices cristalinos manipulaban la interfaz holográfica con increíble precisión. Aparecieron símbolos y ecuaciones, en rápida sucesión, cada uno basándose en el anterior, en una deslumbrante exhibición de intelecto. Cuando Cor dio un paso atrás, la sala estalló en aplausos silenciosos. Incluso la señorita Tal Rex ofreció un pequeño asentimiento de aprobación, pero entonces, mientras estudiaba la solución, su expresión se oscureció. Incorrecto, anunció. Su voz cortó la habitación como una cuchilla. Mientras sus cálculos son precisos, su enfoque carece de consideración por el cambio de fase interdimensional. La solución colapsa bajo sus propias contradicciones. La habitación quedó en silencio. De nuevo, la tensión se hizo espesa en el aire. La superficie cristalina de Kailor se atenuó ligeramente. Un signo de su vergüenza. La señorita Torx volvió su mirada hacia Alex. Tal vez nuestro estudiante humano quiera intentarlo, dijo. Su tono goteaba desafío. Alex se congeló. No esperaba que lo llamaran tan pronto, especialmente después del fracaso de Cork. La habitación pareció inclinarse cuando se puso de pie. Sus piernas se sentían como plomo mientras se dirigía al frente. Miró fijamente la ecuación holográfica. Su mente corría. No se parecía a nada que hubiera visto antes. Un laberinto de variables multidimensionales e interacciones cuánticas. Pero entonces notó algo. Un patrón. La ecuación, por toda su complejidad, le recordó algo que había estudiado en la Tierra. Era débil, casi imperceptible, pero había un ritmo. Es una similitud con los armónicos de onda que había encontrado en física acústica avanzada basándose en esa memoria. Comenzó a trabajar al principio. Su método parecía torpe. Escribió cada paso manualmente usando la notación matemática estándar de la Tierra en lugar de los elegantes símbolos digitalizados que usaban los otros estudiantes. La sala se llenó de susurros y risas ahogadas, pero Alex los ignoró. Se concentró en el problema dividiéndolo en partes más pequeñas y manejables. Los minutos se convirtieron en lo que parecían horas mientras Alex trabajaba. El sudor le caía sobre la frente y su mano temblaba levemente cuando llegó a los pasos finales. Cuando terminó dio un paso atrás. Su respiración era superficial. La sala estaba en un silencio sepulcral. Cuando la señorita Torx se acercó al tablero por un largo momento no dijo nada, sus ojos violetas escaneando cada detalle del trabajo de Alex. Luego, para sorpresa de todos, se volvió hacia la clase y dijo: la solución es correcta. La sala estalló en caos. Los estudiantes susurraron furiosamente, algunos acusando a Alex de hacer trampa, otros exigiendo una explicación. La señorita Torx levantó una mano silenciándolos mientras. El método poco convencional demuestra una comprensión profunda de las interacciones multidimensionales, pero también destaca un enfoque alternativo que, si bien es simplista, es notablemente efectivo. Alex sintió una oleada de alivio, pero duró poco. Cuando regresó a su asiento, captó las miradas de varios estudiantes. Estaba claro que no todos estaban impresionados. En todo caso, su éxito lo había convertido en un objetivo. El resto de la conferencia pasó en un borrón, pero la mente de Alex ya estaba en otra parte.
Sabía que esto era solo el comienzo. Los desafíos solo se volverían más difíciles y la resistencia de sus compañeros más intensa, pero por primera vez sintió una chispa de esperanza. Había demostrado que pertenecía y estaba decidido a seguir demostrándolo sin importar lo que costara. Al día siguiente, la atmósfera en la Academia Galáctica cambió palpablemente. El éxito inesperado de Alex Black al resolver el desafío de la señorita Thor Rex se había convertido en el tema de conversación de cada sala de conferencias, cafetería y dormitorio. Las conversaciones zumbieron con una mezcla de incredulidad, admiración y absoluto desdén por muchos de los estudiantes. Alex representaban un enigma y una anomalía en la rígida jerarquía de superioridad intelectual de la galaxia. ¿Cómo podía un humano sin mejoras neuronales, métodos educativos obsoletos y lo que ellos consideraban una cultura primitiva, lograr lo que sus mentes más brillantes no habían podido hacer? Alex, por su parte, trató de mantener la cabeza baja. Sabía que el camino por delante sería traicionero. La victoria, por muy gratificante que fuera, había pintado un objetivo en su espalda mientras recorría los pasillos laberínticos de la academia. Podía sentir el peso de los ojos de los estudiantes sobre él. Algunos curiosos, otros resentidos y algunos abiertamente hostiles. Agarró su cuaderno con fuerza. Su textura familiar lo anclaba en este entorno extraño. Cuando llegó a la conferencia, Alex se sintió atraído por la oscuridad. Rehol para la clase del día. La sala ya estaba repleta, la tensión era palpable, más espesa que el aire, zumbando con proyecciones holográficas de galaxias arremolinadas y fórmulas matemáticas. Los otros estudiantes susurraban entre ellos, su voz es una cacofonía de idiomas alienígenas intercalados con el ocasional comentario sarcástico en común galáctico. Veamos si tiene suerte otra vez. Un estudiante cristalino murmuró, su cuerpo refractivo brillando en la luz tenue, es una casualidad, un ser reptil. Siseó su lengua bifurcada saliendo con irritación. Ningún humano puede realmente competir con nosotros. Alex los ignoró apretando la mandíbula mientras tomaba asiento cerca del frente. Había aprendido rápidamente que responder a tales provocaciones solo alimentaría su animosidad. En lugar de eso, se concentró en la extensa pantalla holográfica al frente de la sala donde la señorita Tal Rex estaba parada, su forma metálica brillando bajo la iluminación ambiental de la sala de conferencias. La señorita Tal Rex era un enigma para Alex. Ella era fría, calculadora e innegablemente brillante. Sus ojos violetas parecían atravesarlo cada vez que sus miradas se encontraban y sus palabras tenían un peso que hacía que incluso los estudiantes más confiados caminaran con cuidado, pero debajo de su exterior afilado. Alex sintió algo más, un destello de curiosidad, tal vez incluso respeto. No estaba seguro de si lo estaba imaginando, pero fue suficiente para mantenerlo decidido a demostrar su valía hoy. La señorita Thor Rex comenzó su voz cortando los murmullos como una cuchilla. Profundizaremos en la aplicación práctica de los armónicos de ondas hiperdimensionales. Este tema separa a TR, los verdaderos innovadores, de los meros imitadores. Aquellos que lo dominen desbloquearán el potencial para manipular el espacio-tiempo mismo. Aquellos que fracasen. Hizo una pausa, sus ojos recorrieron la habitación antes de aterrizar en Alex. Solo confirmarán sus limitaciones. El desafío era claro y Alex sintió el peso de sus palabras asentarse pesadamente sobre sus hombros. La conferencia comenzó con una variedad vertiginosa de conceptos, cada uno más complejo que el anterior. La señorita Torx se movió sin problemas entre ecuaciones y tridimensionales modelos holográficos. Sus explicaciones eran precisas e inflexibles. Los otros estudiantes la siguieron con facilidad, sus implantes neuronales permitiéndoles procesar y analizar la información en tiempo real. Para Alex, sin embargo, fue una batalla contra todo pronóstico. Sin el lujo de las mejoras neuronales, él confió en su propio intelecto, intuición y una determinación implacable para entender. Su cuaderno se llenó rápidamente con notas, bocetos y cálculos mientras trabajaba para mantener su mano levantada por el esfuerzo. Pero se negó a detenerse a mitad de la conferencia. La señorita Tal Rex presentó un nuevo desafío con un movimiento de su muñeca. Proyectó una ecuación holográfica en expansión en el aire, sus símbolos brillaban y cambiaban como si estuvieran vivos. Ella anunció, es la ecuación fundamental para la manipulación de ondas hiperdimensionales, tu tarea es resolverla. Pero no solo por la respuesta correcta, espero una demostración de creatividad y perspicacia, cualidades que definen a un verdadero erudito. La sala quedó en silencio mientras los estudiantes miraban la ecuación. Era un problema monstruoso, su complejidad suficiente para hacer que incluso los sistemas de IA más avanzados flaqueen uno por uno. Uno de los estudiantes se acercó a la interfaz holográfica, cada uno intentando resolver el problema usando las metodologías de su especie respectiva. Algunos dependían de algoritmos avanzados,
otros de técnicas centenarias refinadas por sus civilizaciones. Uno tras otro, fallaron. La desaprobación de la señorita Thor-Rex creció con cada solución incorrecta. Su mirada aguda atravesó la habitación. Confías demasiado en la invención. Ella Regano. La innovación es verdad. Requiere ir más allá de los límites de lo conocido. Finalmente, su mirada se posó en Alex. Senior Black. Ella dijo. Su tono ya veo, pero expectante. Veamos si el éxito de ayer fue una anomalía o una señal de un potencial más profundo. Se acercó al tablero. El corazón de Alex latía con fuerza en su pecho mientras se levantaba de su asiento. Los susurros reanudaron su volumen. Elevándose como una marea de duda y anticipación, sintió cada paso hacia el frente de la sala como si fuera un SM. El peso de las expectativas de los estudiantes lo presionaba. Cuando llegó a la interfaz holográfica, respiró profundamente. Sus dedos temblaban ligeramente mientras se preparaba para trabajar. A studio. La ecuación. Su mente corría para darle sentido a sus complejidades. Era un caos de variables, constantes y parámetros interdimensionales, cada uno entrelazado con los demás en una red aparentemente impenetrable. Pero mientras Alex la miraba, comenzó a notar patrones débiles, ecos de principios que había aprendido en la Tierra por armónicos de ondas dimensionales. Se dio cuenta de que no eran completamente diferentes de las formas de ondas acústicas que había estudiado en cursos avanzados de física. La clave estaba en las relaciones entre las variables, la forma en que interactuaban e influían entre sí. Aprovechando esa percepción, Alex comenzó a trabajar al principio su enfoque. Parecía poco ortodoxo, garabateó furiosamente en su cuaderno, traduciendo los símbolos alienígenas a la notación estándar de la Tierra. LOT. Sus estudiantes se burlaron de sus susurros, convirtiéndose en risas abiertas. Él supuso que uno de ellos se burló. No hay forma de que ese método primitivo funcione, pero Alex los ignoró. Se concentró en el problema, dividiéndolo en partes más pequeñas y manejables. Usó principios de resonancia armónica para simplificar la ecuación. Encontró conexiones que los otros habían pasado por alto. Lentamente, pero con seguridad, la solución comenzó a tomar forma. Cuando finalmente dio un paso atrás, la habitación estaba en silencio. La señorita Thor-Rex se acercó al tablero, sus ojos violetas escaneando cada detalle del trabajo de Alex durante un largo momento. No dijo nada, su expresión era ilegible. Luego, para sorpresa de todos, habló. La solución es correcta, anunció. Su voz tenía una nota de admiración renuente y más que eso. Demuestra un nivel de creatividad y perspicacia que supera incluso mis expectativas. La habitación estalló en caos. Algunos estudiantes miraron a Alex con incredulidad, otros murmuraron enojados entre ellos, pero Alex apenas los escuchó. Por primera vez desde que llegó a la academia, sintió una oleada de orgullo. Lo había logrado. Probado más allá de toda duda que él pertenecía a la señorita Thor-Rex, se volvió hacia él, su mirada aguda pero no cruel. Me ha sorprendido, señor Black, dijo, pero no deje que este éxito lo haga complaciente. La verdadera maestría requiere más que una sola victoria. ¿Está preparado para lo que se avecina? Alex encontró su mirada, su determinación inquebrantable. Lo estoy, respondió su voz firme. Cuando regresó a su asiento sintió las miradas de los otros estudiantes sobre él una vez más, pero esta vez sus escaleras tenían algo nuevo, de un destello de respeto. Sin embargo, a regañadientes Alex sabía que el camino por delante todavía estaría lleno de desafíos, pero estaba listo. Había demostrado su valor una vez más y no estaba dispuesto a detenerse. Ahora, los días siguientes, el segundo gran éxito de Alex, fueron un torbellino de emociones conflictivas y tensiones crecientes. Mientras algunos estudiantes reconocieron a regañadientes sus logros, otros redoblaron su desdén, incapaces de reconciliar la idea de que un humano podría superar a algunas de las mentes más brillantes de la galaxia. Para Alex, esta creciente hostilidad era tanto agotado y motivador. Había probado la satisfacción de probarse a sí mismo, pero sabía que cada paso adelante solo traería mayores desafíos. Mientras caminaba por los relucientes pasillos de la Academia Galáctica una mañana, Alex no podía quitarse la sensación de que lo estaban observando. Las paredes adornadas con proyecciones holográficas de nebulosas distantes y mapas estelares giratorios parecían casi opresivos en su grandeza. A su alrededor, grupos de estudiantes susurraban y hacían gestos con la mirada, dirigiéndose hacia él antes de apartar rápidamente la mirada. Alex se había acostumbrado a los susurros, pero hoy se sentía diferente, cargado, casi anticipado. Cuando llegó a la sala de conferencias, la tensión era palpable. La sala estaba inusualmente abarrotada, con estudiantes de otras clases que se derramaban en los pasillos y se paraban cerca del fondo. Incluso algunos instructores habían venido a observar su presencia,
lo que aumentaba el peso de la expectativa en la parte delantera de la sala. La señorita Torre estaba más alta que nunca. Su piel metálica captaba la luz de una manera que la hacía ver tanto regia como intimidante. Alex tomó asiento cerca del frente agarrando su cuaderno como si fuera un salvavidas. Notó que Cale, el estudiante cristalino que había fallado previamente en el desafío de la señorita Torrex, lo estaba mirando desde el otro lado de la habitación. El cuerpo refractivo de Kaylor pulsó débilmente con irritación y Alex sospechó que el extraterrestre no estaba allí para felicitarlo. La señorita Torrex comenzó la conferencia con su habitual precisión, sumergiéndose en las complejidades de la transferencia de energía interdimensional. Su voz era tranquila, pero había un filo en ella, como si se estuviera preparando para algo monumental. Las proyecciones holográficas que acompañaban sus explicaciones eran deslumbrantes. Sus formas multidimensionales se doblaban y desplegaban de maneras que desafiaban la comprensión. Alex tomó notas furiosamente, su mente acelerándose para seguir el ritmo. A mitad de la conferencia la señorita Torx hizo una pausa y se volvió para dirigirse a la clase. Hoy anunció que emprenderemos un desafío diferente a cualquier otro que hayan enfrentado antes. Pondrá a prueba no solo su comprensión del material sino también su capacidad para innovar bajo presión. Aquellos que tienen éxito solidificarán su lugar entre la élite de la academia. Aquellos que fracasen. Dejó que la implicación flotara en el aire, sus ojos violetas, escaneando la habitación con un movimiento de su muñeca. Activó una pantalla holográfica masiva en el frente de la habitación. La proyección se expandió hasta llenar todo el salón, revelando una red en expansión de ecuaciones, variables y diagramas interconectados. La gran complejidad de esto hizo que a Alex se le revolviera el estómago. Esto no era solo un problema, era un laberinto. Esto, continuó la señorita Talrex, es el diseño de un estabilizador de energía hiperdimensional. Es un componente esencial para viajes interestelares avanzados, pero aún debe perfeccionarse. Su tarea es identificar la falla en su diseño actual y proponer una solución. Trabajarán individualmente al principio, y tendrás una hora. La sala estalló en murmullos, pero la señorita Torrex lo silenció rápidamente con un gesto brusco. Alex miró la proyección. Su mente estaba corriendo. El diseño del estabilizador era una maraña caótica de ecuaciones y esquemas, cada capa más incomprensible que la anterior. Respiró profundamente y comenzó a diseccionarlo, concentrándose en una sección a la vez. Era como tratar de desenredar una bola de hilo con los ojos vendados, pero sabía que entrar en pánico solo empeoraría las cosas. A su alrededor, los otros estudiantes ya estaban trabajando duro. Sus implantes neuronales les permitían procesar la información a velocidades increíbles. Sus manos se movían borrosas mientras manipulaban la interfaz holográfica. Alex, que carecía de tales mejoras, dependía de su cuaderno y su capacidad para pensar creativamente. Garabatiaba Furio Cement. Traduciendo los símbolos alienígenas a la notación estándar de la Tierra y buscando patrones a medida que pasaban los minutos, Alex comenzó a notar algo extraño. El diseño del estabilizador dependía en gran medida de suposiciones sobre el flujo de energía en dimensiones superiores, pero había inconsistencias en la forma en que se aplicaban esas suposiciones. Marcó con un círculo las áreas problemáticas en sus notas. Su mente trabajaba con el tiempo para entender sus implicaciones. De repente una voz rompió su concentración. Estás fuera de tu profundidad, humano. Alex miró hacia arriba para ver a Cale. De pie sobre su cuerpo cristalino latía con un brillo tenue. El tono del alienígena era frío, casi burlón. Puede que hayas tenido suerte antes, pero esto está más allá. Deja el trabajo real a aquellos que lo entienden. Alex apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Se negó a dejar que las burlas de Kaylor lo descarrilaran. En cambio, se concentró en sus notas, refinando sus observaciones y juntando las piezas para encontrar una solución. Cale se demoró un momento más antes de regresar a su asiento. Claramente no impresionado. La hora pasó en lo que pareció un instante. Cuando la señorita Torx pidió tiempo, la sala quedó en silencio. Uno por uno los estudiantes presentes presentaron sus hallazgos, cada uno dando un paso adelante para explicar su análisis. Algunos ajustes menores propuestos al diseño del estabilizador, otros sugirieron cambios más radicales. La solución de Cork fue Particularmente elaborada. Sus apéndices cristalinos gesticulaban con confianza mientras explicaba su enfoque. Finalmente, fue el turno de Alex. Caminó hacia el frente de la sala con su cuaderno apretado firmemente en sus manos. Los susurros reanudaron un murmullo bajo de anticipación y escepticismo. Alex los ignoró y se volvió para mirar la pantalla holográfica. El problema con el estabilizador comenzó. Su voz era firme a pesar de sus nervios y se basa en su suposición sobre el flujo de energía en dimensiones superiores. Específicamente, el diseño trata la energía como una progresión lineal, pero en realidad opera en un patrón cíclico.
Señaló las áreas problemáticas que había identificado usando sus notas para resaltar las inconsistencias al recalibrar el estabilizador para tener en cuenta este comportamiento. Cyclico. Podemos eliminar las interrupciones de energía que actualmente afectan su funcionalidad. Mi solución propuesta es integrar un modulador de resonancia que se adapte al ritmo natural de la energía. Mientras hablaba, Alex manipuló la interfaz holográfica para demostrar su solución. La sala estaba en silencio, los otros estudiantes observaban atentamente mientras trabajaba. Cuando terminó, se giró para mirar a la señorita Torrex, su corazón latía con fuerza. La señorita Torx estudió su propuesta por un largo momento, sus ojos violetas y legibles. Finalmente asintió. Su análisis es correcto, dijo, su tono medido, y su solución demuestra un nivel de creatividad y perspicacia que supera incluso a algunas de las mentes más brillantes de esta academia. La sala estalló en caos. Algunos estudiantes miraron a Alex con incredulidad mientras otros murmuraban enojados entre ellos. Cale en particular parecía furioso, su cuerpo cristalino se oscureció por la frustración. La señorita Torx levantó una mano. Silencio la sala, que esto sea una lección para todos ustedes, dijo. La innovación no proviene de la adhesión a la convención, proviene de la voluntad de desafiar suposiciones y pensar más allá de los límites de lo que se conoce como Alex. Regresó a su asiento, sintió una oleada de orgullo, se había enfrentado al desafío más abrumador de la academia hasta el momento y emergió victorioso, pero cuando miró alrededor de la sala supo que su viaje estaba lejos de terminar. El camino que tenía por delante solo se volvería más difícil y la resistencia de sus compañeros más intensa, pero Alex estaba listo. Había demostrado una vez más que pertenecía y no estaba dispuesto a detenerse ahora. El aire en la Academia Galáctica se sentía diferente cuando Alex Black entró al salón principal para lo que sabía que sería el momento más crítico de su viaje hasta ahora. Sus victorias anteriores habían solidificado su lugar como un intelecto formidable, pero también lo habían aislado aún más. Los susurros eran más fuertes, las miradas más intensas y el resentimiento palpable. Podía sentirlo como un peso opresivo sobre sus hombros, pero también alimentó su determinación. Esto ya no se trataba solo de demostrar su valía, se trataba de forjar un nuevo camino para la humanidad, la Academia Central. El auditorio estaba repleto, sus gradas se extendían hasta las sombras de su vasto domo. La ocasión era extraordinaria, como lo evidenciaba la presencia de los miembros superiores de la facultad de la Academia y los dignatarios interestelares que habían venido a presenciar la prueba final del curso avanzado de dinámica cuántica. En el centro de la sala, una enorme matriz holográfica proyectaba una pantalla dinámica y cambiante de ecuaciones y esquemas que brillaban con un brillo de otro mundo. Era el pináculo de la complejidad tecnológica e intelectual, y Alex no podía apartar los ojos de ella. La señorita Torx estaba de pie cerca del holograma, su figura metálica reflejaba su luz. Parecía serena, pero Alex había llegado a reconocer los cambios sutiles en su comportamiento. Había una tensión en su postura, un ligero entrecerramiento de sus ojos violetas, como si ella también sintiera la gravedad de lo que estaba a punto de desarrollarse. Alex sospechaba que había orquestado este gran evento no solo para ponerlo a prueba a él, sino para poner a prueba a la academia en sí. Hoy, la señorita Torx comenzó a hablar con su voz resonando a través del pasillo. Marca la culminación de sus estudios en este curso. El desafío que tienen ante ustedes no es meramente académico, es una prueba de su capacidad para innovar, adaptarse y ampliar los límites de lo que sabemos que es posible. Hizo un gesto hacia la matriz holográfica, que cambió para revelar una red en expansión de datos y elementos visuales. Era una simulación en vivo de un portal hiperdimensional fallido, un componente crítico para el viaje interestelar. El colapso del portal, según la simulación, desencadenaría catastróficas grietas dimensionales que amenazarían sistemas estelares enteros. Su tarea, continuó la señorita Torx, es estabilizar este portal usando los principios que hemos estudiado. Trabajarán de forma independiente y tendrán 2 horas. El éxito no está garantizado y el fracaso. Hizo una pausa dejando que el peso de sus palabras se hundiera. Hablará por sí solo. Los estudiantes murmuraron entre ellos, su ansiedad era evidente. Alex respiró profundamente y dio un paso adelante, uniéndose a los demás en sus estaciones designadas. Cada estudiante tenía su propia interfaz holográfica conectada a la simulación central que les permitía analizar y manipular los parámetros del portal en tiempo real. Mientras comenzaba la cuenta regresiva, Alex se concentró en la simulación. La inestabilidad de los portales era evidente, sus anclas dimensionales fluctuaban salvajemente. Los otros estudiantes inmediatamente comenzaron a ingresar ajustes, sus implantes neuronales les permitían procesar los datos a velocidades increíbles. Sin embargo, Alex adoptó un enfoque diferente, dio un paso atrás. Observando la simulación como un todo en lugar de reaccionar a su caos inmediato, rápidamente se dio cuenta de que el problema no era solo una cuestión de corregir variables individuales, era sistémico. El diseño del portal era fundamentalmente defectuoso,
su arquitectura no podía manejar la gran complejidad de los flujos de energía interdimensionales para estabilizarlo, necesitaría reconstruir su marco desde cero, una tarea que requeriría tanto precisión como creatividad. La sala estaba en silencio, excepto por el zumbido de las caras de la interfaz holográfica y el susurro ocasional de la audiencia. Los dedos de Alex volaron por su consola mientras comenzaba a implementar su solución. Utilizó principios de resonancia armónica para crear un algoritmo estabilizador, uno que se adaptara dinámicamente a los flujos de energía en lugar de intentar para obligarlos a entrar en una estructura rígida. Fue un enfoque arriesgado que se desviaba significativamente de los métodos convencionales, pero Alex confió en sus instintos. A medida que pasaba la primera hora, la tensión en la sala crecía. Varios estudiantes ya habían dado marcha atrás en sus intentos de estabilización, que habían fracasado. Cale, el estudiante cristalino que había sido el crítico más vocal de Alex, seguía trabajando duro. Su cuerpo refractivo pulsaba con determinación. Alex podía sentir la animosidad alienígena incluso desde el otro lado de la sala, pero se negó a dejar que lo distrajera. Con 30 minutos restantes, Alex encontró un obstáculo crítico. Su algoritmo, aunque efectivo, no podía compensar las oleadas de energía crecientes del portal. Necesitaba un estabilizador secundario, algo que pudiera actuar como amortiguador mientras su sistema primario se recalibraba. Buscando inspiración en su mente, recordó un antiguo principio de la Tierra: el uso de amortiguadores armónicos en la arquitectura para estabilizar rascacielos durante terremotos. Basándose en este concepto, Alex diseñó rápidamente un campo de amortiguación armónica integrándolo en su algoritmo existente. Las fluctuaciones del portal comenzaron a estabilizar sus flujos de energía, alineándose en un patrón cíclico suave. El corazón de Alex se aceleró mientras la simulación mostraba los resultados en tiempo real. Su solución estaba funcionando mientras transcurrían los segundos finales de la cuenta regresiva. La sala estalló en caos. Estudiantes e instructores por igual miraron la simulación central que ahora mostraba un gateway completamente estabilizado. La señorita Thorx dio un paso adelante. Su expresión era ilegible mientras examinaba los resultados. Cuando se giró para mirar a la sala, su voz era tranquila pero tenía un peso de autoridad. El gateway ha sido estabilizado, anunció y el españolución responsable hizo una pausa. Sus ojos se encontraron con los de Alex. Fue desarrollado por el señor Black. La sala quedó en silencio por un momento. El peso de sus palabras se hundió. Entonces, como si fuera la audiencia, estalló en una mezcla de aplausos y murmullos. Algunos estudiantes miraron a Alex con un respeto renovado, mientras otros se alejaron su resentimiento claro. Cale en particular parecía congelado, su superficie cristalina oscureciéndose mientras procesaba las implicaciones de la victoria de Alex. La señorita Thorx levantó la mano, silenciando la sala. Que este momento sirva como una lección para todos nosotros. La innovación no está limitada por la raza, la tecnología o la tradición. Nace de la voluntad de desafiar suposiciones y abrazar lo desconocido. Se volvió hacia Alex su mirada suavizándose levemente. Señor Black, usted ha demostrado que la humanidad tiene un lugar entre las mentes más brillantes de la galaxia, pero recuerde que esto es solo el comienzo. La verdadera grandeza radica en la capacidad de inspirar a otros a compartir su conocimiento y construir un futuro que transmita el logro individual. Alex asintió con el pecho hinchándose. Con una mezcla de orgullo y humildad había llegado a la Academia Galáctica como un extraño, una curiosidad, un objetivo, pero ahora se erguía como un pionero, un símbolo del potencial de la humanidad. Cuando dejó el auditorio ese día, los susurradores lo siguieron una vez más, pero esta vez tenían un tono diferente, uno de curiosidad, respeto y tal vez incluso esperanza para Alex. El viaje estaba lejos de terminar, sabía que habría más desafíos, más obstáculos y más oportunidades para demostrar su valía, pero mientras caminaba por los relucientes pasillos de la academia, sintió una sensación de propósito que nunca antes había conocido. No solo se estaba representando a sí mismo, estaba representando a la humanidad y estaba decidido a forjar un lugar para su gente entre las estrellas.